Soy Rosario Freixas, profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y a lo largo de mi carrera me he especializado en educación a distancia y en general en los ambientes educativos mediados por tecnología. Voy a hablar de las buenas prácticas educativas y de la necesidad de que trasciendan y se socialicen. La educación a distancia ha florecido y se ha difundido por todo el mundo de manera asombrosa en las dos últimas décadas y se encuentra a medio camino entre las filias y las fobias de quienes la defienden a ultranza y la consideran como la panacea para la resolución de una serie de problemáticas educativas y sociales, como la equidad, la marginación, el rezago educativo, y por otro lado, quienes la ven como una educación de segunda y no consideran sus bondades y sus potencialidades. A la mitad de estas dos posturas, creemos, es donde se encuentra realmente. La educación a distancia no está destinada a solucionar problemas multifactoriales que dependen de una suerte de problemáticas y encrucijadas en donde no solamente la educación tiene que actuar, pero tampoco puede considerarse un ejercicio simplón de simulación que permita a los individuos obtener títulos baratos y carentes de calidad. La educación a distancia está haciendo un esfuerzo en muchas instituciones honesto y serio por atender a poblaciones que se encuentran en rezago educativo. Y por otro lado, también han surgido una serie de instituciones que la han convertido en un negocio muy rentable para este mismo tipo de poblaciones. Entonces, pues es preciso señalar la necesidad de que esta modalidad educativa se sitúe en su justa medida y que sea atendida de manera seria y que atienda criterios de calidad educativa que no necesariamente son propios de la modalidad, aunque la modalidad tenga sus propias estrategias, sus propias metodologías, sus propios recursos, sino que deriven de los criterios de calidad misma que debe tener cualquier tipo de educación. La calidad de la docencia, la calidad de los materiales, la calidad de las metodologías, la calidad educativa. La educación a distancia nace con modelos que imitan a las prácticas áulicas de los sistemas presenciales, como se ha visto reflejado en los portales de primera generación, ¿no? En los que se encontraba el tablero de anuncios, la cafetería, la biblioteca, en fin. Pero ha tenido un desarrollo en los años, en el transcurso de estas décadas, y hoy es la educación presencial la que vuelve sus ojos a los modelos a distancia para aprender de ellos y para incorporar procesos que brindan la oportunidad de centrar el aprendizaje en el alumno o en la colaboración y que están llevando a que se constituya una hibridación de modalidades, lo cual parece ser la tendencia irreversible. En medio de ello, pues, es necesario y pertinente rescatar las buenas prácticas que han hecho que sus resultados mejoren y que en muchas ocasiones pasan desapercibidas y quedan como experiencias aisladas. Es necesario, pues, que a fin de que opere como un sistema, que sus elementos tengan una interacción profunda y que genere aprendizajes y prácticas compartidas, además de que impacte en los demás elementos del sistema y, por supuesto, en otros contextos, porque aprender del otro implica ahorrarse una buena parte del camino que ya ha sido andado y focalizar los esfuerzos en innovar o en mejorar lo existente. Entonces, hablar de buenas prácticas, que parece estar de moda, que es un término que se acuña en el contexto empresarial, pero que en educación está teniendo un auge muy importante, es algo que no se tiene como mucha claridad. No se habla de buenas prácticas, pero sin mucha claridad de qué es una buena práctica, ¿no? Se piensa que muchas veces que cualquier proyecto exitoso es una buena práctica, pero no necesariamente, ¿no? Y vamos a ver por qué. Una buena práctica es una acción en la que es posible observar un conjunto de condiciones en los actores, ya sean actores personales o actores institucionales, en el contexto escolar, el contexto político, comunitario, académico, y del estado del conocimiento, ¿no? Los saberes técnicos, los saberes procedimentales, los saberes teóricos, los saberes sociales compartidos, en fin, el currículum, ¿no? En otras palabras. Una práctica se considera buena cuando presenta
ciertas características y atributos, ¿no? Entre ellos se encuentran, pues, que sea previamente inexistente y que aporte un elemento innovador, un elemento novedoso al escenario de actuación, ¿sí? Tiene que promover una transformación real, propiciar cambios positivos, ya sea en las personas, en las instituciones, en los contextos, en las reglas del juego, en fin, ¿no? Optimizando recursos existentes. ¿Qué recursos? Pues recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos institucionales, en fin, y demostrando un empleo efectivo, ¿no? de los mismos y un aprovechamiento eficaz de las oportunidades que se ofrece a ese contexto del que ya hablábamos. Una buena práctica tiene un efecto multiplicador, ¿no? Quiere decir que pueden ser imitadas, no imitadas así como un reflejo o como una copia, pero sí adaptadas en otras localidades, en otras condiciones o en otros contextos, generando situaciones de aprendizaje y de producción del conocimiento. Las buenas prácticas deben ser sostenibles en el tiempo y deben ser evaluables, permitiendo un seguimiento de la incorporación de los cambios en la práctica y en el contexto real, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, debe poderse replicar en otros contextos, en otras situaciones y en otras condiciones similares, ¿no? Pero sobre todo es necesario resaltar que una buena práctica debe ser documentada. Es necesario documentar las buenas prácticas, ¿sí? Es muy importante para que queden, para que trasciendan, para que puedan ser perfectibles, para que puedan mejorar con el tiempo. Por eso, y citando a Rosenfeld, el proceso de identificación, sistematización, análisis y difusión de las buenas prácticas en sí mismo pues ya es enriquecedor, dado que se promueve esa reflexión crítica conjunta entre los distintos agentes que están implicados. Por eso, en la Universidad Nacional Autónoma de México hicimos un ejercicio de buenas prácticas de educación a distancia que culminó en el libro que comparto. Este libro lo coordiné junto con mi colega Francisco Ramas y fue un ejercicio pues que siguió una metodología, partió de un seminario, se convocó a la gente, en fin, hay una metodología descrita, pero lo que quiero señalar es que recuperar los aprendizajes no solo implica reflexionar sobre los resultados obtenidos, sino también y especialmente sobre los procesos, sobre las formas de hacer, rescatando las voces de los diferentes actores involucrados y propiciando la generación de un espacio de encuentro que contribuya a la socialización de experiencias y de conocimiento. Es por ello que insisto en la necesidad de documentar esas buenas prácticas, insisto en que la experiencia debe ser compartida porque estamos muchos haciendo alrededor del mundo ejercicios innovadores de educación a distancia que si los compartimos vamos a poder aprender de los otros, vamos a poder evitar errores, vamos a ver las cosas buenas que hay que rescatar y adaptarlos a nuestros contextos y de los errores que también veamos y lo que no se haya podido constituir como una buena práctica, también de esas experiencias es posible rescatar aprendizajes valiosos. Entonces, innovemos, pero constituyamos buenas prácticas y documentemos esas buenas prácticas. Yo comparto estas buenas prácticas que han surgido de mi universidad y las pongo también a disposición para que sean enriquecidas, criticadas y mejoradas por todos.